Que bueno, hoy estamos planificando y trabajando en todo este curso que nos ayuda a poder mejorar nuestras habilidades en la planificación estratégica y en lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestro ministerio responsablemente para dar cuentas a Dios como buenos mayordomos de lo que estamos haciendo. Hoy vamos a enfatizar la importancia de la correcta comunicación, de poder transmitirle al resto de la iglesia o al resto de la organización o el ministerio cristiano en el cual estamos liderando, en el cual estamos sirviendo, al presidir. Tenemos que comunicarnos correctamente para poder ayudar a que se prepare la base, el cimiento para una buena planificación y para que se extiendan todos los puentes a fin de que podamos llevar a cabo toda la información necesaria para cuando ya esté terminado el proceso de planificación, la gente pueda recibir con agrado el resultado del proceso y después ser parte, involucrarse correctamente en lo que implica ahora la ejecución. Recuerde que es importante que podamos planificar, pero más importante es que podamos ejecutar y que se pueda hacer de la forma correcta. Entonces necesitamos preparar una cultura de la planificación y en esa cultura de la planificación es que la gente vaya acostumbrándose a la idea, a la necesidad de planificar correctamente, de poder trabajar con consistencia, de poder trabajar previendo las cosas que vienen para el futuro. Fíjense, para poder planificar necesitamos recordar que es importante tener la visión clara de lo que vamos a hacer. Esa visión es la que se tiene que ir proyectando y pasando a la congregación o al equipo de trabajo que se tiene en el ministerio. La comunicación siempre ha sido un elemento de gran relevancia para todas nuestras relaciones humanas. Nosotros por naturaleza necesitamos relacionarnos con otros individuos para poder satisfacer nuestras necesidades de afecto, de socialización, para poder trabajar en equipo, para poder profundizar en nuestras amistades. No es distinto con la organización. En el caso de la organización, la comunicación es la base estructural de cualquier proyecto. La transmisión de la información es una actividad diaria y de gran importancia. Tiene que ser ejecutada con detenimiento y con intención. La comunicación permite construir la confianza. No es posible liderar a un grupo de personas si ellos no confían en el líder. Y recuerda que liderazgo es influencia. Es el permiso que te da otra persona para poder acercarte a su vida y poder bendecirle, para poder tocar su vida, para poder darle un consejo, para poder guiarle. Entonces eso es un permiso, eso no se impone. La iglesia, que está llena de cristianos, que todos son voluntarios trabajando por amor a Dios, necesita también estar recibiendo la información para crecer en confianza en cuanto a su equipo de liderazgo, para que puedan seguirle en el camino que se va a trazar. El responsable de comunicar las expectativas y los detalles del proceso de la planificación al resto de la organización, a la congregación, es el pastor formalmente y el equipo de planificación informalmente. Recuerda, hay un equipo de planificación que estuvimos trabajando la semana pasada o el curso pasado, la clase pasada, sobre cómo preparar el equipo de trabajo. El pastor tiene que impulsar el desarrollo de ese plan, tiene que impulsar el desarrollo de esas tareas y el equipo de trabajo le va a ayudar al pastor a poder regarlo a través de la comunicación informal y el pastor lo va a hacer de la forma formal, o el presidente de la organización o el líder con la responsabilidad de presidir. La mejor forma de comunicarse con la organización es de forma informal. Aunque la formal es la que más se ve, la informal tiene un efecto más grande. El equipo de trabajo debe provocar conversaciones informales con las personas cerca de su círculo de influencia. Es decir, cuando nosotros vamos a ver las clases de comunicación, nos vamos a dar cuenta que está la formal otra vez, la que es oficial, la que ya conocemos dentro de algunas de las características básicas del uso común para transmitir información, y tenemos las conversaciones de pasillo que van a ayudar a consolidar el trabajo. Cuando la información debe ser formal por medio de asuntos o puentes regulados dentro de la organización, necesitamos entender que esa comunicación va a ser de una vía o de dos vías. Es decir, de una vía es cuando solo se envía una comunicación y de dos vías cuando se permite una interacción, es decir, cuando la gente puede hacer preguntas. Los medios formales de una sola vía, en el caso de una iglesia, pueden ser los sermones, los boletines, cartas abiertas, videos informativos, testimonios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que sirve, para dar una
una información en una vía, es decir, que solamente hay un mensaje que se envía y no se permite feedback, no se permite retroalimentación. Los medios de dos vías son donde sí hay esa retroalimentación. Pueden ser foros de preguntas y respuestas, cenas informales, reuniones de grupos pequeños, videoconferencias, llamadas telefónicas, conversaciones en un restaurante. Puede ser cualquiera de esas que nos permite plantear una idea y recibir ese feedback, esa opinión de la persona o de las personas con las cuales estamos trabajando. Sin importar cuáles sean los medios que debemos utilizar, necesitamos recordar que el propósito es que se incremente la confianza del cuerpo con el equipo de liderazgo. Es decir, para yo poder dirigirme contigo hacia un lugar, tú tienes que confiar en que yo sé a dónde te voy a llevar. Y que ese a dónde te voy a llevar no solo lo sé, sino que es conforme a los lineamientos establecidos por Dios. Una iglesia puede perder su rumbo si se centra en cosas que no son su propósito principal. Tenemos ejemplos de las iglesias en Asia Menor, allá en Apocalipsis, cuando Dios, a través de esa visión que le da a Juan el anciano, le reta a rectificar, porque alguna de ellas, la Odisea quizás es una de las más importantes en cuanto a ese mal ejemplo, habían perdido su esencia y estaban haciendo cosas para Dios sin Dios. Es decir, estaban autoengañados, trabajando para Dios, pero no lo estaban haciendo enfocados en la forma correcta. El líder de la iglesia, el líder de la organización, el pastor, debe explicar a la congregación sobre el proceso que se va a iniciar para planificar. Debe presentar con claridad quiénes van a estar involucrados, cuáles son las expectativas que se tienen. Es necesario establecer la importancia de este proceso, la cual servirá para guiar a la organización durante los próximos 5 años. ¿Por qué? Porque el proceso de planificar y el resultado, cuando se hace un plan estratégico a mediano plazo, son 5 años, 3 a 5 años. De esos 3 a 5 años se debe sentarse a prepararse para que podamos trabajar de una forma correcta, de una forma adecuada. Y la iglesia tiene que saber que ese es nuestro reto, sentarnos no solo para perder el tiempo, sino sentarnos para poder planificar área por área, esa planificación según objetivos para desarrollar las metas correctas. De la misma manera es necesario que todos entiendan que un proceso de planificación no se hace de la nada, dura entre 6 y 9 meses. De esos 6 y 9 meses nosotros podemos ir desarrollando las tareas que vamos a terminar en este compás de tiempo, 3 o 5 años. El pastor debe predicar sobre la importancia de la administración y la planificación. Esto ayudará a que se cimiente el fundamento bíblico para el proceso. ¿Por qué? Porque la planificación, como lo hemos visto, viene de Dios. Ese es el primer y el más grande administrador. Él le delegó a Adán la tarea de administrar. Él le dijo a los discípulos y nos ha enseñado a nosotros como iglesia que hemos sido delegados con una responsabilidad. Somos colaboradores de Dios, como dijo Pablo, para alcanzar un propósito. Y ese propósito requiere que nosotros podamos trabajar en equipo, trabajar organizadamente y que podamos servirle a Dios con la conciencia clara de lo que necesitamos hacer, y para eso debemos tenerlo bien claro nosotros. Cuando estamos hablando acerca de la comunicación, nosotros vamos a ver que hay una ventaja en la comunicación escrita. ¿Por qué? Porque te proporciona un registro de referencia y una protección legal de aquello que se va a comunicar. Además, promueve la aplicación uniforme de procedimientos y normas que colaborarán en la disminución de los costos de comunicación, y además se puede cuidar con anticipación el contenido y el contexto de la información a transmitir. Cuando hablamos de los medios formales, cuando hacemos ese boletín, cuando hacemos una carta, cuando hacemos un tríptico, etc., nosotros tenemos la ventaja al escribir de que podemos revisarlo. La diferencia con la comunicación oral es que a veces no se dice lo que se debe decir, se pierde compás, se pierde información y termina uno entonces después teniendo que enmendar. Por eso es importante trabajar en la preparación. El que va a transmitir la información debe transmitir la información de forma segura, debe transmitir la información con el ímpetu, pero con la seriedad y el control de lo que se está hablando. Por eso, la información que va a través de los medios informales, esas conversaciones de hombro a hombro, esas conversaciones de corazón a corazón, son más impactantes y también tienen que ser preparadas. No es que, bueno, como es informal, que salga así como se sienta. No, tiene que prepararse. ¿Qué debo hablar? ¿Cómo debo hablar? No se trata de engañar o manipular a nadie. Se trata de que hay cosas que son de dominio público y cosas que son de dominio privado.
hay cosas que son importantes porque necesitan la aprobación de la asamblea, si hay una asamblea o un comité de gobierno que requiere una aprobación, y hay cosas que no. Entonces, en eso uno se establece con el equipo de trabajo, uno establece con el liderazgo cuáles son las cosas importantes que necesitamos ir a las bases para tocar sus corazones y escuchar un feedback. ¿Por qué? Porque en la multitud de consejeros hay sabiduría, porque Dios te va a ayudar a ti, me va a ayudar a mí a presidir la organización si lo hacemos también tomando en cuenta lo que el Espíritu Santo va confirmando a través de escuchar a otros. Y es un tema bien complejo, porque no todo el mundo está dado a la administración, no todo el mundo entiende los procesos. No se trata de administrar lo espiritual. Lo espiritual no se puede administrar. Lo espiritual se tiene que, en una relación con Dios, entender a través de su palabra, someterse al señorío de Cristo, dejarse guiar. Uno no pretende administrar al Espíritu Santo, uno no pretende administrar lo espiritual. Vamos a administrar lo material, vamos a administrar los recursos humanos, vamos a presidir, a guiar. Moisés, cuando tuvo que sacar al pueblo, tuvo que ser guiado por Dios para ser un buen líder, y eso implicaba una buena administración de los recursos, una buena estrategia para resolver las situaciones, un proceso de comunicación. Dios le dio las leyes para que pudieran tener un cimiento legal de cómo desarrollarse. Dios le dio instrucciones de cómo vivir en sociedad. Es decir, la administración es de lo humano, de los recursos, de las relaciones, de las normas éticas, morales, de los procedimientos de control administrativo, etcétera, etcétera. Lo espiritual no se puede administrar. No podemos controlarlo. Necesitamos ser controlados por lo espiritual. Y el que establece los lineamientos de eso es Dios en su palabra. Entonces es importante que la iglesia sepa que como ente espiritual tenemos la razón de ser, de impactar al mundo, y que tenemos la responsabilidad de hacerlo con el mejor uso eficiente y eficaz de nuestros recursos. Cuando la planificación se lleva a cabo, cuando ya se termina el proceso, se plantea un proyecto, necesitamos ahora comunicar esos resultados a todos dentro de la organización. Es como un embarazo. Esos 9 meses de trabajo nos va a dar el resultado de decir, ok, este es el plan que vamos a desarrollar para el año que viene, o los próximos 5 años, los próximos 3 años. Entonces, vamos ahora, ya que tenemos establecidos los medios de comunicación formales y los medios de comunicación informales dentro de la iglesia, ya sabemos cómo, por esos mismos puentes, lanzar la información. Un mensaje expresado con claridad y por el canal adecuado de comunicación será convertido en una acción por parte del receptor. Por otro lado, cuando un mensaje es impreciso y es ambiguo, puede causar problemas en la organización. Algún dicho popular reza: no aclares que oscureces. Cuando la gente aclara mucho sin sentido de lo que está diciendo, escurece todo el ambiente, echa a perder el ir y venir. Necesitamos tener claridad de lo que hacemos y necesitamos hacerlo con sabiduría. En este proceso de seguir preparando nuestro plan, vamos a entender que la finalidad, como decíamos, de la comunicación organizacional primordial es cumplir con los objetivos institucionales. Cuando ya planificamos y le vamos a retar a la gente a que pueda entender cuáles son los objetivos y cuáles son las metas y cómo vamos a desarrollarlo con la estrategia, cómo vamos a alcanzar, necesitamos que cada uno de estos elementos nos ayuden a entender cómo se desarrolla la empresa, es decir, la tarea en común, la organización, cómo sus empleados o cómo sus voluntarios se van preparando para alcanzar el mejor desempeño en el mercado que se tiene. Y el mercado es el área donde trabajamos. Son términos comerciales que a veces dudo en aplicarlo a la iglesia porque no quiero traer confusión, pero no están mal aplicados, porque nuestra empresa, lo que hacemos no es vender un bien, no es vender un producto. Nosotros lo que hacemos es compartir las buenas nuevas. En nuestro caso es sin costo humano, monetario, porque el costo ha sido la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Pero sí hay un costo en nuestra vida porque es nuestra santificación. Entonces, nosotros somos parte de un todo. Es necesario comunicar cada elemento del plan estratégico, la misión, la visión, los valores, los objetivos, cada una de las metas establecidas dentro del plan, cuáles son las estrategias que van a ayudarnos a alcanzar cada uno de estos objetivos. Cuando comunicamos la visión, la misión y la estrategia, debemos comprobar posteriormente que es entendida por la organización. Ese es el primer paso para generar motivación y sentido de trabajo diario dentro de los empleados, dentro de los
voluntarios dentro del resto del cuerpo. Si ellos no entienden hacia dónde les estamos motivando, entonces no van a llegar, no van a ir con nosotros, no van a seguirnos en el proceso porque están totalmente perdidos en el espacio. Mediante una excelente gestión de la comunicación interna y externa de una organización, se puede alcanzar las metas más altas y conseguir los resultados deseados. Es así cuando nosotros vamos a darnos cuenta que el Señor nos trae libertad. ¿Por qué? Porque la libertad está cuando logramos juntos trabajar en el mismo empeño, con la misma dirección y lograr los objetivos. El pastor tiene que ser un buen comunicador, el líder tiene que ser un buen comunicador. Y un buen comunicador entiende el mensaje, entiende el proceso, sabe cómo expresarlo, lo hace con confianza para motivar a otros. Tiene el control, puede supervisar para controlar que todo se ejecute de la forma correcta. Uno de los retos más grandes que tenemos como iglesia es que a veces queremos espiritualizar lo mecánico. ¿A qué me refiero? Para ser un buen comunicador no puedes orar y decirle, Señor, ayúdame a hablarlo. Para ser un buen comunicador o para tener bien establecidos los puentes de comunicación, necesitas trabajarlo. Si tienes carencia, tienes que practicar. Si tienes algún tipo de conflicto o hay ruidos en la comunicación porque los procesos no están bien claros, tienes que trabajar para que eso se elimine. No puedes solo orar y decir, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque no es que Dios no te pueda ayudar. Es que Dios dice en su palabra que tú y yo como buenos mayordomos tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Es como alguien que tiene un problema de matrimonio y se para todos los días a orar para que Dios le ayude a resolver su problema con su esposo o con su esposa, pero no hace lo que tiene que hacer. No aplica misericordia, no aplica perdón, no mejora la comunicación, no se acerca en amistad, no procura, ¿sabes?, mostrar que hay un arrepentimiento y que hay un deseo, sino solo orar. Eso es una manera de escapar de nuestro problema. Porque en nuestra conciencia creemos que por el estar orando estamos ya haciendo algo. Y no, se tiene que orar, pero en esa oración se viene a la confesión del pecado, al reconocimiento del error. Por lo tanto, si yo vengo a presentar mi ofrenda al altar, tengo que ir y solucionar mi problema con mi hermano. Así es la organización. Si yo tengo una organización, una empresa, un ministerio totalmente desorganizado, y ahora quiero progresar hacia un camino claro que me ayude a alcanzar lo que Dios estableció. Porque cuando analicemos bien cómo se desarrolla una planificación por objetivos y metas, vamos a ver que no es que vamos a poner como objetivos y metas lo que nosotros queremos. Vamos a poner como objetivos y metas. Vamos a desarrollar la visión, la misión, la estrategia, los valores, por lo que Dios nos va a mostrar a través de su palabra, lo que ya nos ha mostrado y lo que va a confirmar en base a lo que es nuestra realidad como organización, lo que es nuestro ADN como organización, lo que implica el ambiente donde estamos y la necesidad de suplir ese vacío del evangelio que hay a nuestro alrededor. Entonces necesitamos ser buenos comunicadores, necesitamos entender cuál es nuestro objetivo: mejorar la confianza, desarrollar mayor influencia en una relación de amistad con nuestro cuerpo, con nuestro grupo, con la iglesia, con la congregación, con el equipo de trabajo y con la maquinaria en general que llamamos organización, cualquiera que sea la que Dios te tiene ahorita presidiendo, porque le vamos a dar cuenta a Él. El buen comunicador entiende que es algo con tiempo. Es mejor comunicar cosas breves y desarrollar con tiempo la explicación que decir mucho y entonces embotar o hacer que la gente quede más confundida. Parece sencillo hablar de la necesidad de hacer una cultura para la planificación, pero requiere tiempo. Eso requiere años. Eso requiere ejercicio. El primer ejercicio, la primera oportunidad que tú quieras planificar y trates de involucrar a la gente en esa planificación, quizás no todos lo van a entender. Hay que poner metas, hay que poner estrategia, hay que poner objetivos, hay que hacerlo de atrás para adelante, entendiendo su necesidad para llegar a lo más importante y poder involucrarlos poco a poco. Yo he tenido la oportunidad de poder guiar a varias organizaciones y varias iglesias en este proceso de la planificación estratégica, pero lo más difícil ha sido crear la cultura, porque no los puedes forzar. Si no, va a ser el producto de algo que tú traes en tu cabeza, pero que nadie entiende para qué sirve. Tiene que ser una conciencia común de que este proyecto vale la pena organizarnos mejor. Pero es que vale la pena organizarnos mejor en nuestra propia casa, tener nuestro presupuesto, nuestra ejecución financiera correcta, poder tener nuestras
tareas bien establecidas en casa. Todo eso lo hacemos, pero a veces también falla la comunicación. Ah, yo creí que a ti te tocaba lavar los platos sucios. No, yo creí que tú ibas a sacar la basura. Ay, ¿quién pagó el recibo de la luz? No, no estaba claro si eras tú o yo el que tenía que ir a hacer esto. O sea, si no hay comunicación, si no hay entendimiento de por qué las tareas están bien delegadas, si no sabemos cuál es nuestra parte en este proceso, no lo vamos a poder cumplir. Entonces, ánimo, trabajemos para que el Señor nos dirija a hacer las cosas correctas, trabajemos para que podamos comunicarnos de la forma adecuada para crear una cultura de planificación que sea de bendición para nuestro ministerio, para nuestra iglesia, para la organización que Dios nos tiene presidiendo.